Vamos a trabajar entonces lo que son los polinomios de Taylor. ¿Ustedes conocen o recuerden acerca de los polinomios de Taylor? De pronto, ¿para qué se usan? ¿O cuál es su metodología? ¿Cuál es su algoritmo? ¿Alguno recuerda? Bueno, bien. Vamos a empezar entonces a observar la dinámica de esos polinomios basados o basándonos mejor en una gráfica. Voy a empezar inmediatamente a generar la gráfica de una función sobre cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué particularidades observan ustedes en esa función que está ahí presentada en pantalla? Es lineal. Una función lineal, perfecto, bien. ¿Algo más? Si se dan cuenta, está pasando o tiene su punto de corte en el punto y igual a 1, ¿verdad? Eso nos los da como información su ecuación, pero además, por supuesto, su gráfica. ¿Listo? Bueno, entonces, sobre esa misma, vamos a graficar, o sobre esa misma no, pero sí vamos a tomar en cuenta otra función que coincida exactamente en uno de esos puntos. Nos interesa propiamente este punto que tenemos en el eje Y. Entonces voy a tomar una ecuación de un grado superior. ¿Listo? En este caso entonces estamos hablando de una función de qué tipo. ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática. Cuadrática. ¿Y cómo se llama esta gráfica? ¿Cómo se denomina? Una parábola. Una parábola, gracias. Bien. Tenemos acá su vértice en menos un medio, coma, 3 medios. Disculpen, 3 cuartos. Y tenemos una particularidad de lo que es esa gráfica que aparece en azul, esa curva con respecto a la línea recta que está en verde, ¿verdad? ¿En qué coinciden ellas dos? ¿No coinciden en nada? En el punto de corte del eje Y. Listo. Estas dos funciones coinciden en el punto de corte del eje Y, correcto. Entonces, si yo tomo ese mismo proceso y empiezo inmediatamente a generar, ¿cierto? Algunas funciones que sean similares, pero que además de eso tengan la particularidad de que coinciden en ese punto. Voy a empezar a modificar, por ejemplo, esta función. ¿Sí? Y aquí inmediatamente modifico esta función. Sigue siendo una parábola, pero ahora le vamos a adicionar un grado más. Entonces, inmediatamente vamos a generar un sexto de x a la 3. Listo. Bien. Creo que es evidente lo que está sucediendo con estas funciones, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que sucede con estas funciones? Si nos acercamos a ese punto, ¿qué está sucediendo con esas curvas? Están coincidiendo Bueno, además de coincidir, ¿a qué le apuntan? al punto donde cortan el eje Y, al punto 0,-1. Ahí Todos pasan se a acercan tanto. tener una nueva gráfica, está en gris. No se nota mucho, pero si se dan cuenta se recuesta un poco la gráfica que está en rojo, ¿verdad? Es la anterior, la cúbica. Ahora, ¿qué pasa entre lo que fue la primera recta y la segunda, que es curva, con las nuevas ecuaciones que estoy escribiendo?
Gráficamente, ¿qué se puede observar? Miren, acabo de hacer una nueva gráfica y está muy cercana a las demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos intuir ahí? Que cada vez que estoy añadiendo aquí un elemento más, ¿qué sucede con estas curvas? Se intersectan cada vez más una con la otra. O sea, se van acercando cada vez más la una a la otra, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, ahora voy a dibujar una ecuación muy conocida por ustedes que es la ecuación de Euler, ¿verdad? E a la x. Creo que no se nota mucho porque está en azul. Voy a empezar a quitar algunas de ellas para que empecemos a observarla. Bien, pues esa que tenemos en azul es la gráfica de Euler, ¿verdad? Listo. Entonces empezamos con esta, ¿verdad? Luego incluimos esta función. Pues si comparamos, digamos, la evolución de cada una de las que voy a empezar a señalar respecto a la curva que está, entonces ustedes me dirán cuál es su conclusión. Entonces, inicialmente tomamos esta, luego dibujamos esta, pasamos a una cúbica, posteriormente a un polinomio de grado 4, posteriormente a un polinomio de grado 5. ¿Cuál es la dinámica entonces de las curvas que estoy realizando? Cuéntenme. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo en este caso? ¿Qué sucede entre cada nueva curva que estoy graficando ahí? Va a generar una curva más. Creo que ya va a ser mucho más evidente para ustedes. Observen. Me parece mucho la nueva curva a la verde, ¿verdad? ¿Será que son iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son iguales la verde y la roja? ¿Qué me hicieron? ¿Me fueron? Portes. Ya que llegó Portes, a ver. ¿Qué puedo observar ahí? ¿Ninguno observa algo en particular? Ani también llegó. La particularidad que tiene cada una de esas curvas es que cada vez se va recostando más hacia la curva que nosotros dibujamos con referencia, que es en este caso la gráfica de Euler. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que nos estamos aproximando a la gráfica de la función exponencial natural, es decir, la función de Euler, ¿verdad? A través de este tipo de funciones que en realidad, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas funciones que estoy aquí graficando? ¿Lo recuerdan, por favor? Son funciones polinómicas. Son polinomios, correcto. Bien. Entonces esa es la idea de lo que trabaja o lo que hace mejor el polinomio de Taylor, como su nombre lo indica. Es un polinomio que lo que busca es acercarse mediante polinomios, ¿sí? De grado menor o igual que n, ya lo vamos a definir, por medio, pues, de, obviamente, un algoritmo dado según una definición que ya vamos a ver a continuación.
Entonces, para este caso lo que hicimos fue acercarnos a la gráfica de Euler, bueno, que aquí ya se pierde, que está en azul, y que va coincidiendo cada vez más, o por lo menos se está alejando cada vez menos respecto a cada una de las nuevas integrantes de estas funciones polinómicas que acabamos de engendrar en primer lugar. Entonces, si se dan cuenta, en inicio lo que hicimos fue tomar la ecuación de la forma lineal f de x igual a 1 más x, ¿verdad? Posteriormente, entonces tomamos otra función, llamamos esta una función 1, una función 2 de la forma 1 más x más un medio de x al cuadrado. Bien, si se dan cuenta, pues aquí tenemos solamente ese término diferente a los demás. Es decir, estamos basando en una parte del anterior y le estamos adicionando un nuevo término. F sub 3, que tiene la forma, en este caso, 1 más un medio de x al cuadrado más un sexto de x a la 3. Nuevamente, un solo nuevo término. F sub 4 de x, cuya característica o cuya ecuación mejor tiene la forma 1 más un medio de x al cuadrado más un sexto de x a la 3 más un 24avo de x a la 4, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta incluso alcancé a escribir una sexta función, fc sub 6, que finalmente termina siendo de la forma 1 más un medio de x a la 2 más un sexto de x a la 3 más un 24avo de x a la 4 más 1 sobre 120 de x a la 5 más 1 sobre 720 de x a la 6. ¿Cómo creen ustedes que se está construyendo esta ecuación que tenemos ahí, esta función? Porque tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Tienen algo en particular. Es decir, que si yo sigo haciendo una extensión, pues puedo inmediatamente generar una función polinómica. Entonces llamémosla una función p de x, ¿cierto? Tiene la forma 1 más x más x a la 2 sobre, y si se dan cuenta, estos términos en qué se pueden convertir, en qué tipo de notación. Esos resultados obedecen, ¿cierto?, a una operación matemática muy conocida. ¿Cuál es? Factorial. Gracias. Entonces aquí es como si tuviéramos un 0 factorial, aquí como si estuviéramos un 1 factorial, aquí como si tuviésemos el 2 factorial, que es 2 por 1, o sea 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro 3 factorial, que es 6, y así sucesivamente. Entonces suponemos que inmediatamente hasta llegar a un término enésimo, tendríamos una expresión de tipo n factorial. Por lo tanto, lo que vamos a decir en últimas es que nuestro polinomio candidato a ser la mejor de las aproximaciones a esta función exponencial, no estamos hablando de ninguna otra, sino estamos hablando de la función exponencial. Estamos hablando de, a ver, vamos así, una función e de x, la e a la x, ¿cierto? La sumatoria para todo k que empiece en 0 y va hasta el número n de los términos que son de la forma, si nos damos cuenta, inmediatamente tenemos un numerador de la forma x a la k en potencia y un denominador de la forma k factorial. Ahí tenemos entonces el polinomio. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos inmediatamente encontrar pues la función hasta un grado elevadísimo, el que ustedes quieran. Cada vez pues van a tener en cuenta que se va a recostar muchísimo más a esta curva en azul, que es nuestra función de tipo exponencial, la que está aquí. Esta es nuestra función exponencial. Cada vez va a haber menos diferencia entre
¿cierto? Lo que es el polinomio que construyamos y la función como tal. Obviamente siempre va a haber diferencia, puesto que estamos hablando de un polinomio que es de tipo finito. Pero entre más grande sea ese valor de n, entre mayor cantidad tenga, pues cada vez se va acercando más y hay menor distancia, por lo tanto, pues el error también va a ser menor. Bien, entonces con eso le damos la introducción a lo que son los polinomios de Taylor y a su idea en general. Entonces, un polinomio de Taylor lo que hace es, mediante, valga la redundancia, un polinomio, encontrar la mejor aproximación para una función determinada. Pero esto siempre y cuando esté alrededor de un punto, de un x igual a algo. Entonces uno dice alrededor de un x. En ese caso, alrededor de cuál x, pues si nos damos cuenta, aquí tenemos que este x es 0, ¿verdad? Y todas las demás funciones coinciden en el punto 1, como podemos darnos cuenta. Alrededor de x igual a 0 y todas las demás funciones deben coincidir en el punto y igual a 1. Es decir, que si reemplazamos en todas esas funciones el 0, pues nos va a coincidir en el punto 1. Pero entonces vamos propiamente a lo que es la construcción del polinomio de Taylor. Entonces, ¿cómo sabemos, digámoslo así, que esta debe ser la mejor aproximación? Mediante un polinomio de grado n, menor o igual que n, ¿cierto? Para la función exponencial. Es decir, ya tenemos esto dado. Ahora, ¿qué pasa? Si nos dan otro tipo de función, como por ejemplo una función trigonométrica, un logaritmo, etcétera, ¿cómo vamos a obtener entonces una aproximación? Pues bueno, vamos a tener entonces que tener, ¿cierto? Una idea general de lo que es un polinomio de Taylor como tal. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Que debe existir una función. Voy a escribir eso, a ver. Voy a decir lo siguiente. Supongamos, pongamos una función f tiene derivadas hasta el orden enésimo alrededor del punto, o propiamente hablando en el punto x igual a 0. Eso sí tiene que ser fundamental. Para todo n que sea mayor o igual que 1. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Punto. Entonces nos interesa encontrar un polinomio. En este caso lo vamos a llamar el polinomio P, que coincida con f, eso es fundamental, y sus n primeras derivadas alrededor de 0 o en 0. N primeras derivadas en 0. Además se debe tener en cuenta de que se deben satisfacer las siguientes n más 1 condiciones. Entonces vamos a escribir esto por acá, dejarlo ahí y vamos inmediatamente a desarrollar esta idea. Bien. ¿Cuáles son las n más 1 condiciones que debe cumplirse? Pues las n derivadas que aparecen aquí más la función. Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta? Que si el polinomio reemplazado, o mejor, que nuestro polinomio p reemplazado en el punto 0, pues estamos hablando alrededor de 0, no quiere decir que siempre tenga que ser ahí, pero lo hicimos para el caso de la función exponencial y nos apoyamos visualmente para entender, ¿cierto?, cómo se comportaban esas funciones alrededor del punto x igual a 0. Entonces vamos a extender esa idea a partir de x igual a 0. Entonces el polinomio reemplazado en 0 debe coincidir con la función también reemplazada en el punto 0. Ahí va la primera condición. Y luego siguen las n demás condiciones que tienen que ver con las derivadas. Es decir, la primera derivada del polinomio en 0 debe ser exactamente igual a la función derivada también en 0. De ese mismo modo, la segunda derivada del polinomio en 0 debe coincidir con la segunda derivada de la función
en el punto 0. Y pues de esa manera, ¿cierto? Mira, aquí tenemos 1, 2, 3 condiciones. Y de esa manera contamos n-2 condiciones más para finalmente llegar a que la derivada del polinomio de orden n, reemplazada en el punto 0, debe coincidir también con la derivada enésima de la función, reemplazada en 0. ¿Listo? Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las n más 1 derivadas que aparecen inmediatamente expresadas aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es poder encontrar, ¿cierto? Esa particularidad y esa generalidad del polinomio para ser aplicado a cualquier función. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues si es un polinomio que tiene que cumplir, que tenga que tener como máximo un grado n, ¿sí? Entonces se propone un polinomio de la siguiente forma. Vamos a decir que nuestro polinomio candidato, pues ya todos conocemos cuál es la estructura de un polinomio, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en este caso tenemos c sub 0 más c sub 1 x a la 1 más un c sub 2 x a la 2 más un c sub 3 x a la 3 y con esa dinámica, puntos suspensivos hasta, ¿verdad? Un c sub n de x a la n, ¿sí? ¿Qué es lo seguro de ese polinomio? ¿Qué es lo que ya se conoce de ese polinomio? Cuéntenme. ¿Qué es lo que ustedes ya conocen de ese polinomio? ¿No se conoce absolutamente nada del polinomio? Que es derivable, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces? Una victoria. N veces, ¿no? Por lo menos n veces, sí. Y a veces hasta n más 1 veces, correcto. Pero por lo menos n veces sí es derivable. ¿Qué otra cosa ya es conocida dentro del polinomio? O mejor, ¿qué no se conoce de ese polinomio o se conoce todo? Los coeficientes. Listo, entonces los c sub k, ¿cierto? Con k que va desde 0 hasta n, no se conocen, perfecto. Los valores de x pues, son x porque son variables, ¿verdad? Y lo que debemos encontrar entonces finalmente en realidad son los coeficientes. Ah, bueno, pues no tiene que tener mucho pierde encontrar esos coeficientes. ¿Cómo vamos a encontrar esos coeficientes? Bueno, debemos hallar la forma, pero aquí tenemos una información dada en estas n más 1 condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues observemos. Si nosotros tomamos la función en 0, como lo dice acá, nos debe coincidir con el polinomio calculado en 0, ¿verdad? Si nosotros calculamos este polinomio en x igual a 0, ¿a qué sería igual entonces? ¿Qué nos quedaría si aquí reemplazamos por x igual a 0? ¿Z sub 0? Listo, gracias. Entonces noten que aquí tenemos nuestra primera conclusión. Y sabemos que c sub 0 es igual a f de 0. Bueno, no hay problema. Como la función sí es conocida, lo que no es conocido es el polinomio, pues ya sé que nuestro primer coeficiente va a ser encontrado con f de 0. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué número sería n entonces? Es decir, tengo que calcular si el polinomio es de grado 100 coeficientes 1 a 1. Ah, bueno, pues tratemos de desglosar un poco esta teoría a ver si podemos encontrar una forma general para encontrar inmediatamente, valga la redundancia, el término c sub n, y ya con el término c sub n sería la generalidad para acá y aplica para cada uno de los términos que tenemos aquí. Entonces, continuemos. La primera derivada evaluada en 0 debe ser igual, por supuesto, al polinomio pues derivado y reemplazado en 0. ¿Cuál sería la derivada de este polinomio? Sería c sub 1, ¿verdad? Más 2 veces c sub 2x más 3 veces c sub 3x a la 2 más n veces c sub n x a la n menos 1. Si eso lo reemplazamos en 0, ¿qué nos quedaría?
Z sub 1. Listo, muy bien. Entonces inmediatamente tenemos el término C sub 1. Siguiente conclusión. Tenemos que C sub 1 es igual a la primera derivada de la función que estamos mencionando o que estamos trabajando, calculada inmediatamente en cero. Bueno, creo que vamos bien porque nos está coincidiendo este tipo de situaciones. Podríamos pensar que al final pues simplemente calculamos la derivada enésima y la reemplazamos en cero. Sin embargo, pues esperemos cómo evoluciona esto. Pasemos a hacer entonces nuestro tercer elemento. A ver si encontramos nuestro tercer coeficiente. Nuestro segundo coeficiente, disculpe. Entonces quiere decir que la segunda derivada, si nuestro tercer coeficiente, nuestra segunda derivada, igualada a 0, reemplazada en 0, debe ser igual a la segunda derivada del polinomio reemplazada en 0. ¿Recuerdan cuál era la primera derivada, no? C sub 1 más 2 veces C sub 2x más 3 veces C sub 3x a la 2 más n veces C sub nx a la n menos 1. Si volvemos a derivar eso que acabo de decir, ¿qué nos quedaría? Inmediatamente C sub 1 se vuelve 0. Me quedaría 2C sub 2, ¿cierto? Me quedaría, en este caso, 6C sub 3x a la 1, bueno, y así sucesivamente, n por n menos 1, C sub nx a la n menos 2, pero como va reemplazado en 0, inmediatamente lo que tenemos es que nos queda el término 2 veces C sub 1. Entonces la otra, C sub 2, disculpe. La otra conclusión entonces inmediatamente es que para el término C sub 2, si nosotros despejamos, vamos a tener que inmediatamente eso va a ser igual a un medio, ¿cierto? De la segunda derivada reemplazada en 0, ¿correcto? Visualicémoslo con la tercera derivada. Pues f tercera reemplazada en 0 igual a polinomio de tercer orden derivado reemplazado en 0. ¿Cuánto me daría esa derivada entonces? Cuando reemplazo en 0, bueno, ese término es el que me queda libre, ¿verdad? Me quedaría entonces aquí 6 veces C sub 3x a la 1, ¿verdad? Y en este caso, solamente, perdón, me quedaría 6 veces C sub 3, dado que lo que hace es derivarse y los demás se vuelven 0. Por lo tanto, entonces tendremos que nuestro término es 6 veces C sub 3. Y si despejamos, entonces tenemos que C sub 3 pues nos termina dando como un sexto de nuestra tercera derivada reemplazada en 0. Entonces, si continuamos haciendo ese mismo proceso, ustedes lo pueden pues verificar, van a darse cuenta que al final, cuando obtengamos la enésima derivada y la reemplacemos en 0, de hecho aquí se empieza a visualizar, ¿verdad? Perdón, en ese término, porque empieza a aparecer n y si nos damos cuenta en ese último término, empieza a aparecer acompañado del C sub n, un n menos 1, un n menos 2, de todos esos exponentes que pasan a multiplicar hasta finalmente llegar pues al 2 y al 1, ¿verdad? Que son esas dos últimas derivadas. Entonces, en últimas, ustedes saben que esto inmediatamente expresa el n factorial. Quiere decir inmediatamente que, pues, en este caso nos quedaría la forma n factorial c sub n y por ende entonces tenemos que nuestro c sub n, nuestro coeficiente enésimo, es de la forma 1 sobre n factorial multiplicado por la derivada de orden enésima de la función reemplazada en 0. Bien, entonces si nosotros reemplazamos esto, ¿cierto? Dentro de nuestro polinomio, entonces reemplazando en el polinomio, tenemos entonces inmediatamente nuestro polinomio p de x, ten en cuenta que es de la forma c sub 0, pero ya sabemos que c sub 0 es f de 0, observen, más c sub 1, pero sabemos que c sub 1 es f' de 0, más c sub 2, pero c sub 2 es de la forma 1 sobre 2, f segunda de 0. Estoy omitiendo aquí, discúlpeme, por favor, los valores de x, dado que esos únicamente son los coeficientes, ¿verdad? Entonces lo que hago es únicamente reemplazar esos coeficientes. F de 0, si lo tenemos bien, más luego f' de 0 multiplicado por el valor de x a la 1, inmediatamente,
más inmediatamente tenemos un medio de f segunda de 0 multiplicada por x al cuadrado más un sexto de f tercera de 0 multiplicado por x al cubo y finalmente tenemos 1 sobre n factorial, la f enésima calculada en 0 multiplicada por el término x a la n. Entonces inmediatamente podemos deducir que nuestro polinomio, el cual estamos buscando, pues inmediatamente lo que va a hacer es tener la forma, la sumatoria, ¿cierto? Que va desde k igual 0 hasta n. Si nos damos cuenta, están las k'ésimas derivadas de la función reemplazadas en el punto 0 sobre sk factorial multiplicado por la potencia x a la k. Y entonces de esa manera se deduce inmediatamente la estructura del polinomio de Taylor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, bien, continuemos. Entonces inmediatamente lo que vamos a hacer es tomar en cuenta pues la definición. Vamos a formalizar lo que acabamos de escribir ahí pues mediante el cálculo, ¿cierto? Y lo que pudimos obtener mediante ese razonamiento. Entonces vamos a expresar el teorema de la siguiente manera. Entonces vamos a decir por acá. Entonces teorema. Sea f una función con derivadas de orden enésimas o simplemente de orden n en el punto x igual a 0. Existe un polinomio y des en cuenta, es un solo polinomio, es decir que no vamos a poder aproximar, o mejor, no vamos a encontrar dos polinomios que sean diferentes alrededor del mismo punto para la función, ¿no? Aquí estamos hablando todavía para el punto x igual a 0. Entonces existe un polinomio p, solo uno, que tenga grado menor o igual que n, ya se los había anunciado, que satisface las n más 1 condiciones que en su momento les determiné. ¿Cuáles son esas n más 1 condiciones? ¿Me las recuerdan, por favor? Aquí están las n más 1 condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues que la función reemplazada en 0 debe ser igual al polinomio reemplazado en 0. ¿Sí? ¿Me iban a decir? Que sea derivable, profe. Sí, bueno, ya, sí, claro que sea derivable, por supuesto. Pero además que toda la función junto con sus derivadas deben coincidir con el polinomio y sus derivadas, ¿no? Esa es la condición que hemos determinado. Entonces, vamos a decir que para ese caso, sí. Entonces, si se cumple lo que acabamos de poner ahí en pantalla, entonces vamos a decir que ese tal polinomio del cual estamos hablando, ¿sí? Ese tal polinomio viene dado de la siguiente manera. Entonces, vamos inmediatamente acá a poner la estructura que ya, ¿sí? Pues habíamos trabajado con anterioridad. Ahí tenemos entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros debemos encontrar el polinomio de Taylor de alguna función derivable por lo menos hasta orden n, como lo dice acá, y que sea, por supuesto, continuo en el punto. Bueno, de hecho, si no es continuo en el punto, pues no va a poder ser derivable. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar esa enésima derivada, es decir, cuál es la estructura de esa enésima derivada, para posteriormente incluirla dentro del polinomio y así poder obtener el caso, ¿cierto? Como el que tuvimos anteriormente. En este caso, pues construimos ya el polinomio, pero ya vamos a ver cómo se hace mediante esa fórmula para construir finalmente este polinomio que tenemos aquí. Bien, entonces como es una aproximación, no es que la función sea igual al polinomio. De hecho, el polinomio mejor, se acerca a la función, pero no es totalmente igual. Vamos a darnos cuenta más adelante cuando ese polinomio se puede volver igual a la función. Bueno, eso tiene que ver con el valor del límite. Entonces, en este caso es una aproximación. Entonces, en ningún momento vamos a decir que la función es igual al polinomio. Es más, dada la generalidad, podemos decir entonces
que sea una función f con derivadas de orden n en el punto x igual a a. Es decir, podemos tomar esto que tenemos aquí y lo podemos modificar. Entonces, dando la generalidad, ya no vamos a decir que en el punto x igual a 0, sino en el punto x igual a, siendo pues n mayor o igual que 1, lo mismo. Entonces, vamos a decir que existe un polinomio, así como en el caso anterior, exactamente lo mismo, solamente vamos a generalizar para cualquier punto, p y solo 1, de grado, como lo decíamos anteriormente, n menor o igual que n, de grado menor o igual que n, disculpen, que satisface las n más 1 condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas n más 1 condiciones en ese caso? ¿Cuál creen ustedes que serían esas n más 1 condiciones para ese caso? Bueno, sigue siendo que el polinomio evaluado en el punto, ya no 0, sino a, ¿no? En el punto a sea igual a la función evaluada en el punto a. Bien. Y entonces las demás, ¿cómo quedarían? Pues quedarían que, en ese caso, la derivada del polinomio debe ser igual a la derivada de la función en el punto a y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta terminar diciendo que la derivada enésima, aquí no me va a quedar el valor, pero vamos a colocarlo así, enésima evaluada en el punto a debe ser igual a la derivada de la función enésima igualmente en ese punto a. ¿Listo? Entonces, si se cumplen esas n más 1 condiciones para ese caso, pues el polinomio de Taylor en ese caso viene dado, ¿cierto? Por la estructura que es muy similar a la anterior, simplemente se basa en el punto A y tiene que ver con esta. O sea que nos queda un tanto similar, pero si se dan cuenta, en ese caso, como las derivadas están evaluadas en el punto A, entonces aquí tenemos que como es alrededor de x igual a A, tendremos que escribir nuestra potencia o nuestro polinomio con base en la diferencia de x y de a. Y de esa manera entonces podemos encontrar el polinomio de Taylor dado, ¿cierto? Cualquier punto y cualquier función que se cumpla con esas condiciones que aparecen ahí. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Con fines de poder, digamos, determinar la característica propia de ese polinomio y estudiarlo con más grandes rasgos, pues vamos a inducir inmediatamente a una escritura simplemente. Vamos a decir que no lo vamos a, recuerden, diferente entre igualar lo que es la función y el polinomio, sino que vamos a decir que vamos a inducir esta expresión a un operador, ¿listo? Que vamos a tener que definir eso como un operador lineal ya que cumple con los principios de la linealidad y además eso nos permite inmediatamente poder usar algunas propiedades de ese operador. Entonces vamos a decir que el polinomio de grado enésimo x de una función se va a poder determinar de la siguiente manera. Vamos a escribir el polinomio, bueno, perdón, el operador así de grado enésimo de nuestra función f de x, que es equivalente a escribir el operador de grado enésimo de la función f de x. ¿Listo? Entonces con eso ya simplemente nosotros hablamos del operador, ¿sí? Y no tenemos que estar escribiendo polinomio y simplemente decimos operador de la función y escribimos la expresión que se tenga. Para una generalidad, bueno, alrededor de x igual a 0 en este caso. Para una generalidad, pues entonces inmediatamente lo que decimos es que tenemos el operador de grado n de la función f de x alrededor del punto A. O simplemente el operador de grado n de esa función f de x alrededor del punto x igual a. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar
muy usualmente esta noción de operador. Entonces, observemos cómo funcionaría, digamos, este tipo de expresiones con algunos ejemplos. Empecemos entonces demostrando pues lo que ya habíamos anunciado respecto a la función exponencial. Ya obtuvimos, ustedes ya saben cuál es el operador, pero observemos entonces cómo se aplicaría esta fórmula, ¿cierto? Evaluando pues en esta función, evaluándola en esa función. Vamos a ponerla por aquí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí vamos a encontrar esta función pues alrededor de x igual a 0. Hacemos el ejemplo alrededor de x igual a 0 y ya entonces lo podemos proyectar alrededor de otro valor de x. ¿Qué se nos pide? Se nos pide encontrar las derivadas. Claro, aquí no vamos a tener que hacer pues un sinnúmero de derivadas para saber finalmente cuál es esa derivada de orden n. Pero en lo posible sí tenemos que intuir cuál va a ser la estructura de esa derivada. No podemos estar derivando 100 veces, 200 veces, sino que tenemos que dar la generalidad de ella. A menos está que se nos pida, propiamente hablando, un polinomio de grado menor que n. Por ejemplo, que escriba el polinomio de grado 5, de grado 6, etc. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces que, en primer lugar, pues encontrar la función reemplazada en el punto x igual a 0. Sería e a la 0. Ustedes saben que eso vale inmediatamente 1, ¿verdad? Eso no hay ningún lío. Ahora, encontremos la primera derivada de nuestra función reemplazada en 0. ¿Cuál sería la derivada de la Euler? Por favor, ¿me recuerdan? ¿Cuál es la derivada de la función Euler? Euler. Euler es la misma. Listo, y si lo reemplazamos en 0, pues nuevamente me da 1. Si volvemos a derivar la primera derivada y la reemplazamos en 0, pues obtenemos nuevamente Euler, elevado a la 0 y nuevamente obtenemos 1. ¿Listo? Finalmente, entonces, nos damos cuenta cuando lleguemos a hablar de la derivada de orden enésimo reemplazada en 0, pues no importa cuántas veces derivemos Euler, siempre me da Euler, dado que está escrito de esa manera, ¿no? Por eso nos permite hacer eso. Y finalmente esto es 1. En conclusión, ¿qué tenemos acá? Que la derivada de orden enésima calculada en 0 siempre nos da 1. Ah, bueno, listo. Entonces, de esa manera que tenemos, pues que ya podemos escribir nuestro polinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Mira, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el operador, escribirlo por acá, el operador de orden enésimo de la función f de x que está mencionada aquí en este caso, pues va a estar dado de la siguiente manera. La sumatoria, ¿sí? Desde k igual 0 hasta n, de esas derivadas que ya sabemos que valen 1, ¿verdad? Todas sobre k factorial y esto inmediatamente multiplicado por x a la k, que es lo mismo que decir la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de x a la k, en este caso, sobre k factorial, que es inmediatamente lo que ya habíamos mencionado inicialmente. ¿Listo? Otra forma de escritura para este polinomio, pues entonces vamos a decir que esto va a ser el operador de Taylor de la función e elevado a la x. No hay necesidad de escribir el punto porque es alrededor de x igual a 0, que es igual, pues propiamente hablando, a la sumatoria nuevamente desde k igual 0 hasta n de x a la k sobre k factorial. Ustedes ya saben cuál es su desarrollo y es 1 más x a la 2 sobre 2 y así sucesivamente hasta x a la n sobre n factorial. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, parece que ninguna.
Listo. Entonces ahora hallemos el operador para otra función que es muy conocida. Y es la función seno de x. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a decir que sea que de x igual a seno de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría para ese caso el operador? Vale, entonces vamos revisando ahí. A ver, entonces tenemos la función, ¿no? En ese caso seno. Sabemos que el seno de 0 inmediatamente nos da 0, ¿verdad? Y nosotros derivamos, nos daría la función coseno, ¿verdad? Y coseno de 0 nos da 1. 1. Listo. Segunda derivada, pues sería entonces en este caso menos, ¿cierto? Seno de 0 sería otra vez 0, no hay problema. Luego si volvemos a derivar, observemos que tenemos menos coseno calculado en 0 y entonces sería menos 1. ¿Sí? ¿Sí observan la dinámica? Entonces si volvemos a derivar, la derivada de orden 4 y lo reemplazamos en 0, pues vuelve a seno. De 0 me daría 0. Derivada de orden 5, ¿verdad? En 0 pues sería coseno. Y eso me daría 1. Observen que entonces vamos a entrar en esa dinámica, ¿verdad? 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. ¿Correcto? O sea, Sí, tenemos unos señor. valores que se cancelan, que en ese caso, si nos estamos dando cuenta, son los que corresponden a derivadas de orden par, porque esa es la derivada de orden 0, que es la misma función. Bueno, aquí hablemos mejor del color rojo. ¿Sí? Los que se cancelan, digamos, la derivada de orden 0, la derivada de orden 2, la derivada de orden 4 y así sucesivamente las pares. ¿Quiénes me quedan? Las que son impares, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en últimas aquí lo que estamos obteniendo es una derivada de orden impar, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo vamos a poder escribir ese polinomio? Bueno, pues entonces nuestro polinomio, si nos estamos dando cuenta, aparece de la siguiente manera. Primer término, 0, ¿cierto? Segundo término termina siendo en ese caso 1. 1 por x, a ver, multipliquémoslo, 1 por x, más, y acá aparece el menos 1, porque este término que es el tercer término inmediatamente no está, se vuelve 0. Aquí tenemos un x a la 5, ¿cierto? Y pues aquí tendríamos un 5 factorial, ya haciendo alusión a la fórmula, ¿verdad? Aquí tendríamos un más x a la 7 sobre 7 factorial, ¿cierto? Estoy mal, aquí es positivo, ¿verdad? Me falta x a la 3, por eso me omití el signo. Y en realidad es a la 3 y aquí en realidad es a la 5. Listo, entonces tendríamos aquí x a la 3 sobre 3 factorial. Tendríamos más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial. Aquí más menos, ¿verdad? Finalmente, pues tenemos que escribir, como ya lo sabemos, un menos 1, un alternado, vea, ¿cierto? Un alterno que nos hace alternar los signos. Un menos 1 a la n. Y si se dan cuenta, aquí como vamos a empezar a partir de n igual a 0, para que obtengamos, esos son los impares, ¿verdad? Y los impares, ustedes saben que tienen dos formas de escribirse. 2n menos 1, si usted lo empieza desde n igual a 1 para obtener un 1. Y 2n más 1, si usted empieza n a partir de 0 para seguir obteniendo el mismo 1. En este caso, como n empieza en 0 y obtenemos un 1 inicialmente, necesitamos entonces que nuestro número empiece o tenga esta estructura. Entonces, en este caso, x a la 2n más 1, que son esos impares que aparecen ahí, ¿cierto? Más todo eso. Y aquí sigue apareciendo, en ese caso, los números factoriales, pero en ese caso impar, 2n más 1 factorial.
Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues ya podemos simplificar esta fórmula, ya podemos decir que en ese caso entonces el operador, y prestemos atención por favor, el operador de orden, nuestro operador, tenemos que nuestro operador de orden 2n más 1, aquí tenemos que tener en cuenta es el orden, ¿sí? En ese caso, que tiene que ver con el grado del polinomio. Cuando hablamos del polinomio, pues decimos el grado del polinomio. Cuando hablamos del operador, pues simplemente hablamos del orden del operador. Entonces tenemos un operador de orden 2n más 1, en ese caso de la función seno de x, y porque está alrededor de x igual a 0, ¿verdad? Y que tiene pues la característica 1, bueno, ya no tengo necesidad de escribir ese 1, x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más menos, ¿cierto? Sucesivamente hasta el término menos 1 a la n multiplicado por x a la 2n más 1. Todo esto sobre 2n más 1 factorial. En última lo podemos resumir, ¿cierto? Y reducir también a la expresión operador de Taylor de orden 2n más 1 de nuestra función seno de x. Termina siendo la sumatoria que va desde k igual 0 y hasta n, ¿verdad? De la forma menos 1 a la n, ¿cierto? Multiplicado por x a la 2n más 1. Todo esto inmediatamente sobre 2n más 1 factorial. Bien, ¿está claro ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Y queda con claridad la idea, digamos, de lo que es ese polinomio? Sí, señor. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, pasemos a la calculadora gráfica. Entonces, eso quiere decir que si nosotros inmediatamente empezamos a dibujar, bueno, dibujemos aquí la función seno de x. Ahí tenemos nuestra función seno de x. ¿Listo? Y estamos alrededor de x igual a 0. Observen que todas esas van a coincidir en ese punto, ¿no? Entonces, si empezamos a escribir, ¿cierto? Los polinomios que tenemos ahí, por ejemplo, x sería el primero, ¿verdad? Y ya empezarían a coincidir. Entonces, nuestro segundo polinomio sería, en ese caso, x menos x al cubo sobre 6. Entonces escribimos, bueno, vamos a duplicar esta. Aquí le restamos x al cubo sobre 6. Si observan qué pasó en ese caso con la gráfica en gris, se empezó a recostar mucho más, ¿cierto? A la función seno, que es la que aparece en naranja. Entonces ya podemos quitar, por ejemplo, la inicial y dejamos esta. Dupliquemos esta entrada y ¿qué tendríamos ahora? Entonces tendríamos que sumar x a la 5 sobre 5 factorial. Entonces aquí de una vez coloco más x a la 5 sobre 5 factorial, que ustedes saben que es 120. Entonces miren, esta otra función que está en verde, si se dan cuenta, ya tiene mucha más cercanía a lo que es, ¿cierto? Obviamente la función, en este caso, seno. Claro, hay que tomar en cuenta que estamos basándonos en un rectángulo y no en la totalidad de la extensión de esa función. Y así sucesivamente, si seguimos adicionando términos, como es el caso de x a la 7, x a la 7 dividido entre 7 factorial, pues nos vamos a dar cuenta que en este caso, pues miren, ya se acerca aún muchísimo más a lo que es nuestra función seno. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto. Bien, entonces ahora con esa misma dinámica, pues ¿qué vamos a poder hacer? Pues entonces vamos a poder inmediatamente calcular para el caso, por ejemplo, de la función coseno de x, y podríamos pensar inmediatamente también, por ejemplo, en calcular una función que no esté alrededor de x igual a 0. Observen que aquí nos estamos basando en que nuestras funciones están alrededor de x igual a 0, ¿verdad? Pero no es necesario que todas nuestras funciones tengan que aparecer sobre x igual a 0. Entonces, a ver, propongo entonces que vayamos calculando lo que es nuestra función coseno, ¿sí?
alrededor de x igual a 0. En ese caso, si se dan cuenta, alrededor de x igual a 0 facilita encontrar este polinomio. Y que entonces nos basemos en la función nuevamente exponencial, pero alrededor de otro número, ¿sí? Alrededor de otro número. Entonces puede ser de x igual a 2, por ejemplo. Pues aquí vamos a encontrar para la función exponencial. Ya hablemos de la función coseno, como les decía, para x igual a 0 nuevamente. Para x igual a 0, alrededor de x igual a 0. Y aquí, por ejemplo, para alrededor de x igual, no sé, a un medio, por ejemplo. ¿Sí? Tomemos ese valor. Bien. Entonces sigamos la dinámica que teníamos en el anterior caso. Si nos dábamos cuenta con el seno, bueno, de aquí vamos a tener una conclusión y es que si ustedes recuerdan bien, por ejemplo, en sus cursos en donde tuvieron que ver soluciones con aproximaciones de series de potencia, en este caso propiamente el tema viene con las ecuaciones diferenciales. Hay un método que es solucionar las ecuaciones mediante series de potencia. Entonces están incluidas estas funciones, la función seno, la función coseno, la función exponencial, que son de las más usuales que aparecen ahí. Y se denominan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí entendemos por qué decimos que la función seno, pues es una función de tipo impar, ¿no? Que cumple con ese tipo de condiciones. Y pues nos vamos a dar cuenta entonces que la función coseno, pues es una función de tipo par. Entonces, ¿por qué? Bueno, si nosotros observamos, pues h de 0 inmediatamente sería 0, que es nuestro coseno de 0. H' de 0 sería menos seno, ¿verdad? Perdón, esto vale 1 aquí en este caso, este primer caso. Vale 1. Coseno de 0 vale 1. En este caso me daría menos seno de 0, o sea, sigue siendo 0. Segunda derivada tenemos que reemplazar, sería menos coseno, ¿cierto? O sea que estamos obteniendo un menos 1. Luego tercera derivada, pasamos al seno, sigue siendo 0 y así sucesivamente. Entonces, démonos cuenta que aquí las que sobreviven son las pares, también alternadas, 1 y menos 1. Y las impares son las que se inmediatamente toman valores de 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues simplemente pues que en este caso nuestro operador de Taylor de orden 2n, ¿sí? De la función coseno de x alrededor de x igual a 0, pues va a ser de la forma sumatoria desde k igual 0 hasta n, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, tenemos menos 1 y aquí ya tenemos a la 2n, ¿verdad? No podemos tener a la n, porque inmediatamente empezamos con un término de tipo, bueno, sí, en n podemos empezar, dado que empieza en 0, no hay problema. Y lo podemos empezar en n, sigue siendo par. Entonces aquí en n, ¿verdad? Y aquí tenemos la forma x a la 2n sobre 2n factorial, ¿sí? Siendo así su desarrollo de la manera, pues x a la 2, bueno, en el primer caso sería 1, ¿no? Cuando vale 0. Para el segundo caso sería x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más menos, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al término menos 1 a la n x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay una pregunta ahí? Perfecto. Bien. Entonces ahora pasemos inmediatamente a hablar de esta función, pues alrededor de un punto diferente a x igual a 0, que en este propiamente dijimos es alrededor de x igual a un medio. ¿Listo? Entonces evaluemos por supuesto pues la función. Entonces la función evaluada en un medio. Tenemos que ver la función y sus n derivadas evaluadas en un medio, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Entonces aquí ya estaríamos aplicando, en este caso, como nos damos cuenta, esta estructura que tenemos aquí es la que nos da la generalidad propiamente hablando de nuestro polinomio. La estructura que tenemos acá. Entonces, tenemos que pues la función calculada en un medio pues me daría de la forma e a la 1 medio, ¿sí? Si tenemos la derivada calculada en un medio, pues seguimos teniendo en ese caso e a la 1 medio, ¿verdad? Y si nos damos cuenta de manera sucesiva, pues hasta llegar a la derivada enésima calculada en un medio, pues sigue siendo la función Euler
evaluada en medio. ¿Sí? Es así, entonces como de esta forma lo que vamos a decir en últimas es que nuestro operador de orden n, en este caso no cambia nuestro orden, ¿sí? De la función e a la x alrededor del punto 1 medio, pues no es más que la sumatoria desde k igual 0 hasta n, des en cuenta aquí, tenemos esta derivada nos dio e a la 1 medio, ¿verdad? Sobre k factorial sigue siendo de esa manera, por x menos 1 medio elevado a la k, que bien lo podemos escribir como e a la 1 medio factor de la sumatoria, ya que ese término no depende, ¿cierto? Del contador k, sumatoria que inicia en 0 y va hasta n, de x menos 1 medio elevado a la k, y todo esto dividido entre nuestro k factorial. Y ahí quedaría entonces nuestro polinomio, ¿cierto? Alrededor de un punto x diferente de 0, propiamente hablando en este caso, de x igual a 1 medio, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar por ahí.